Amigos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Desde Aquí. Y hoy me acompaña una persona a quien conozco hace poco. Es una de mis colaboradores y compañeras en el programa Un Buen Día, pero me interesa mucho su historia porque es una persona que junto a otras damas han creado una plataforma para ayudar a toda la comunidad puertorriqueña. Me parece encomiable el que dejes de pensar en ti y empieces a pensar en grupo, no solamente en lo individual, sino que empieces a pensar que todos somos una común unidad. Y presento a Marta Rivera Rondón, y ella es la presidenta y creadora de Mar Educados. Sí, gracias Rafa por tenerme aquí. Es un privilegio, es una gran oportunidad y me siento muy, muy agradecida de verdad de poder colaborar los miércoles en el programa y de estar aquí hoy contigo. Tú sabes que lo más que me llama la atención es que cómo nace en una persona, o cómo nació en ti, ¿verdad? El deseo de ayudar a los demás y de crear una plataforma que realmente, sin fines de lucro, que ayude a la gente. Porque habrá muchísimas, pero la tuya todas son damas, son muchachas sí, que están en la misma onda y cada quien se ocupa de un área diferente. ¿Cómo llega a ti ese deseo de ayudar? Bueno, es algo que cuando lo reflexiono de manera detallada, yo creo que tiene mucho que ver también con mi familia, con la crianza que me dieron mis padres, con verlos a ellos también muy preocupados y ocupados por ayudar a la gente, por dentro de sus posibilidades, darle la mano a quien lo necesitaba. Entonces, conforme fueron pasando los años, luego de salir de la escuela, luego de graduarme de escuela superior y entrar a la universidad y demás, comienza todo este proceso de participación voluntaria en distintas organizaciones sin fines de lucro. Entonces, paralelo a la formación universitaria, yo iba entonces participando de actividades e involucrándome en distintas organizaciones sin fines de lucro. Te digo, el voluntariado no lo hace todo el mundo, eso tiene que haber una vocación para servir a los demás. ¿Qué principios tú piensas que tus papás te enseñaron, que te motivaron, o sea, con su ejemplo primero? Claro. Pero ¿cuáles eran los principios de tus padres en términos, eran religiosos o eran simplemente porque también tenían la vocación? Sí, yo creo, mi familia es católica, pero pienso que era más por vocación y más por ese don de gente. Ellos nos inculcaron siempre que lo más importante era que pudiéramos nosotros, mis hermanos y yo, ser buenas personas. Mi mamá nos inculcó mucho la importancia de estudiar, de prepararnos, de como que no importaba lo que pudiéramos alcanzar, siempre recordar que lo más importante era ser una buena persona y por sobre todas las cosas, en la medida en que pudiéramos, ayudar a los demás y devolver un poco de los privilegios también que teníamos, ¿no? Y que ellos nos habían podido dar. ¿Y cómo te motivaron? Es que yo creo que con el ejemplo. Para mí, por ejemplo, esta pregunta me lleva a mí un proceso de reflexión profundo porque ni siquiera como que me había detenido a pensarlo porque ya es algo normalizado. Es algo natural, algo que forma parte como de la rutina, de mis procesos. Y siempre eso está ahí, siempre es como si fuese parte de mi responsabilidad, pero no como un peso, no como una carga, sino como algo que naturalmente surge. Eso tú piensas, yéndonos un poquito así filosófico, sí. ¿Es tu razón de vivir o de existir, por lo que te trajeron a este plano? Sí, eso sí lo he pensado. O sea, que eso es como que está en la genética o está en el espíritu o está en tu misión de vida. Sí, yo creo que ellos me guiaron hasta un punto, luego, ¿verdad?, de las experiencias formativas, tanto académicas como personales, llega el momento de fundar Mar Educados y luego de casi 4 años de esos esfuerzos y de todo ese trabajo, yo siento que por fin sí tengo claro cuál es la misión y qué fue lo que yo vine a hacer. ¿Y cuál fue esa primer misión, si recuerdas, que hiciste en la vida, que empezaste a ayudar a la comunidad? ¿Fue en la comunidad, por ejemplo, puede ser escolar, o puede ser en la comunidad también del vecindario? Sí. Cabe destacar, y es bien importante, dejar saber que mi hermana, Viviana Rivera Rondón, que ha sido mi mejor maestra, ha tenido un rol protagónico en todo este proceso. ¿Es mayor que tú o menor que tú? No, ella es menor. Menor. Ella es menor que yo por 1 año.
Pero siempre ha sido como quizás más madura y más sensata. Yo era un poco menos madura y sensata. Ella siempre ha sido como más seria, más responsable. Y a veces como que se intercambiaban los roles y ella parecía la hermana mayor. Okay. Y ella ha sido una guía fundamental porque quien me lleva a mí a encontrarme también en estos espacios y esa primera experiencia que me preguntas de voluntariado, fue ella precisamente. Ella es como que la guía en todo ese proceso. Y no solamente para experiencias de voluntariado, sino también para todo lo relacionado al mundo de las artes. Porque las experiencias teatrales que he tenido, las experiencias de baile, todo lo relacionado a las artes ha sido gracias a ella. No sabía que tú te habías dedicado en algún momento a las artes. Cuéntame un poquito de eso. Hemos hecho un poco de todo. Cortesía, ¿verdad?, de la guía y de la insistencia de mi hermana, que siempre como que también tuvo claro el rol fundamental de las artes en la vida de las personas y también como proceso formativo. Entonces, para responderte a la pregunta del voluntariado, eso fue en la comunidad de Berwyn, en la 65 de Infantería. Nosotros estábamos participando de como un proyecto de San Juan Neighborhood Services, que es una ONG pequeña que da asistencia a los hogares y demás. Las personas que necesitan buscar hogares, pues ellos les ayudan. Y esa fue la primera experiencia hace unos cuantos años atrás, no me acuerdo. No me acuerdo. Y fuimos a la comunidad, dimos talleres. Me acuerdo que en ese momento yo di el taller de clase de salsa. De clase de salsa. Sí, porque pero también... Es que yo hay muchas cosas que no sé de ti. En este podcast, la gran mayoría de la gente que viene, yo no conozco muchas cosas de ella. Hay una artista escondida, digo, presente porque tu elocuencia se nota, pero cuéntame esa formación artística. Sí, estábamos en la universidad y a insistencia de mi hermana, yo me acuerdo que estando, no sé si primero o segundo año de bachillerato en la UPR de Río Piedras, en el recinto de Río Piedras, cuando Rafa Cancel empezó Cambio en Clave. Yo soy de ese grupo. Cuando comenzamos en Taller C, que era algo pues muy modesto, el lugar no tenía ni acondicionador de aire. Cuando empezó Cambio en Clave. Yo recuerdo que Juan Pablo, yo creo que estuvo en Taller C también, me contaba él, porque yo estaba fuera de Puerto Rico y me hablaba de Taller C. Sí, pues allá estuvimos todos, empezando con Rafael Cancel, y eso fue una experiencia increíble, porque estábamos todos estudiando, y eso era como un pequeño oasis, y era muy divertido, y entonces ahí aprendimos todos a bailar salsa. Después sí yo seguí tomando clases, luego entonces me atreví yo a dar talleres, pero siempre en el contexto de las comunidades y de los niños, los jóvenes. No me fui nunca a dar talleres artísticos profesionales en otras instancias, ¿no? Y con el teatro igual, con el teatro a insistencia de mi hermana. Mi hermana es tremenda. Sí. Tengo que invitarla un día aquí. Sí, ella es increíble. A insistencia de mi hermana, me acuerdo que también relacionado a las comunidades vinieron en determinados momentos, no me acuerdo los años porque ya fue hace un poquito, pero vino un artista del Puppet Theater, del Vermont Puppet Theater, y a mí me becaron. Okay. Entonces ella vino a hacer una residencia artística a Puerto Rico y estuvimos como 3 meses con todos los talleres y luego nos presentamos. A mí me becaron 2 veces, en 2 residencias artísticas. Y en una nos presentamos en el Teatro Victoria Espinosa, y en la otra fue una actividad, si mal no recuerdo, como más comunitaria. Y se me olvidó, que es terrible, también el taller con Rosa Luisa Márquez, la profesora. Claro. O sea, es que han sido... Sí. Es que mucho. Pero he estado en las artes bastante con gente muy buena. Sí, y eso me ha ayudado muchísimo también porque llegó un punto que me tocó escoger, porque yo tengo multiplicidad de intereses, siendo la educación como, pensaré yo, el pilar principal, pero a partir de ahí con múltiples ramificaciones como un árbol, ¿no? Pero
me toca escoger porque pues sigue pasando el tiempo y no podemos estar en todas partes por más que querramos. Hay que enfocarse en por lo menos una o dos cosas. Y entonces ahí es que como queda un poco rezagado el tema de las artes, igual las apoyo, amo el teatro, lo disfruto y me encanta, ¿verdad?, poder asistir y cada vez que puedo ver obras y también a los bailarines y todo eso. Y siempre que puedo también lo promociono, ¿no? Claro. Pero ya eso queda un poquito rezagado porque entonces se mete el tema de la formación académica, la universidad es bien exigente, hay que tomar decisiones y entonces hay que enfocarse en algo. Y no seguir como esto, aquello, lo otro, me gusta todo. Pero entonces que yo pienso que para mí no es fácil, que si yo puedo dar un taller o dar una conferencia, eso hay que tener un talento porque yo no sé a lo mejor yo tengo mucho que decir, pero yo no sé cómo organizarlo, ni si le va a ser de interés a las personas. A mí eso me da la muerte chiquita. De verdad, que me digan, mira, que tú puedes, un grupo de muchachos que quieren, si me preguntan yo contesto, pero ir a dar un taller o hablar de mis experiencias me resulta muy difícil. ¿Cómo tú organizas eso? Porque en ti se nota una facilidad asombrosa. Sí, yo creo que es una combinación de algunos factores. Primeramente, la formación es importante. O sea, uno tiene que ser responsable cuando uno le dan un micrófono, un podio, un escenario. Hay que prepararse. Yo no voy a llegar allí. Incluso cuando improvisamos en teatro, la improvisación se puede llevar a cabo luego de un proceso de formación arduo y amplio. No es como la gente piensa que llegué, agarré el micrófono y empecé a decir cualquier cosa. No. Eso no es así de ninguna manera. Y por eso también ese respeto por los improvisadores, porque es un montón el trabajo que hay backstage o detrás de cámara. Pero cuando nos toca entonces hablar en público, cuando nos toca dirigirnos a una audiencia, cuando nos toca hablarle a los estudiantes, la formación es bien importante. Uno tiene que estar preparado y saber qué es lo que uno va a decir. Número 2, hay un tema de la proyección. Hay un tema de cuidar mucho el lenguaje corporal, de estar pendiente de esos detalles. Y el tercero, que a mí me parece, no quiero decir el más importante, pero bien importante, es como sentir, escuchar y poder ver a la gente. Uno puede estar en tiempo presente, conectar con las personas y saber también, por ejemplo, cuando tienes a tu audiencia cautiva, eso uno lo sabe. Todo el mundo está aquí contigo presente. Sí. Al igual que cuando ya la gente perdió el interés, tú lo sabes inmediatamente. No solamente porque los ves pegados en el teléfono y ya se fueron, sino porque no lo sientes. Hay un tema de la conexión que se genera cuando uno está en un escenario con el público. No importa quién sea el público y no importa cuál sea el escenario. El escenario puede ser un salón de clases, el escenario puede ser un auditorio o puede ser el mismo teatro. Entonces, más allá del talento que puedas tener, de la preparación, hay como que establecer esa conciencia de estar aquí presentes y de cómo entonces tú vas a trabajar con tu público, con tu audiencia. Y eso es bien, bien importante. Y en el tema de lo que tiene que ver con la formación, cuando, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo el doctorado en psicología y neurociencia. Él sabe. Yo también. Muchacha. ¿Por qué te dije que lo del teatro lo tuve que aparcar? Sí, claro. Pero te sirvió de mucho. Sí, te sirvió de mucho. Sí, el teatro es una herramienta saber increíble. Proyectarse, saber moverse. Y yo lo uso todo el tiempo. O sea, todo ha sumado. Todas las experiencias han sumado. Y me ayudan muchísimo en el presente. Y parte de lo que te estoy diciendo de la conexión, de las herramientas que tengo, provienen del teatro. De uno saber cómo somos los seres humanos, el tema de las emociones, cómo podemos conectar. Y ahora sumado a todo lo relacionado con la información de la neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, volvemos al tema de las emociones, pero desde el cerebro y desde otra perspectiva, ¿no? Tú explicaste un día en el programa, y yo no había visto la película de las emociones. Inside Out. Inside Out. Esa película la explicaste porque marca muchas cosas de las emociones humanas que ahora mismo, gracias a quizás por las cosas que hemos pasado, se le está dando mucho más atención a la salud mental y a no tomarlo como que estás loco o que no eres. Hay mucha gente que no se atreve a decir que no se sienten bien, que están perdidos. En la neurociencia, ¿cómo se estudia todo este mar de emociones que puede tener un ser humano?
Mira, lo increíble de la neurociencia es que precisamente nos permite como explorar el rol que tiene el cerebro en muchas instancias de nuestra vida, desde la conducta, la parte cognitiva, cómo nosotros aprendemos, el tema de la memoria, de las funciones ejecutivas, y por sobre todas las cosas también el tema de las emociones. Entonces, es fundamental aprender a conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo, dependiendo de ese funcionamiento, nosotros nos vamos a ver afectados emocionalmente. Por ejemplo, la tristeza, como una emoción básica, ¿no? No estamos hablando ya de llegar más adelante al tema de la depresión, pero la tristeza como emoción básica. Aprender a identificar cada una de nuestras emociones es fundamental. Y con el tema de la tristeza, el yo saber y entender que periodos prolongados de tristeza pueden convertirse en un trastorno porque hay un desbalance químico en mi cerebro. Eso es información valiosísima, porque eso nos lleva también a la autoconciencia, al uno estar monitoreándose, a uno decir, ok, llevo 3 o 4 meses súper triste, no me siento bien. Y no sé por qué. No sé por qué, siento como un vacío terrible, no me da hambre, o estoy comiendo excesivamente, no estoy... no me quiero bañar, o sea, ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Que vienen como esa sintomatología asociada más al trastorno de la depresión. El uno saber cómo funcionamos, específicamente cómo funciona nuestro cerebro, nos permite conocernos y nos permite estar alertas. ¿Cómo se estudia? Tú tienes que tomar clases de anatomía y de las diferentes áreas cerebrales que dominan ciertas emociones, ¿no? Como el sistema límbico, la parte frontal, las parietales. Pero eso lo sabe ya una persona que tiene un doctorado. Sí, varias cosas. Porque hay distintos expertos que trabajan, ¿verdad?, con lo que es el cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, están los neurólogos, que es el área médica, que es bien, bien específica. En el caso de nosotros, que sobre todo el programa que yo estudio, que vincula la psicología y la neurociencia, sí debemos estudiar el cerebro, sí debemos saber los componentes, sus partes, sus funciones y demás, pero nosotros no somos médicos que recetamos, como en el caso, por ejemplo, de los psiquiatras o los neurólogos. Pero sí puedes referir, por ejemplo, decirle, yo creo que a ti te está pasando, tienes un caso grave de ansiedad, debes ir a lo mejor un psiquiatra. Como psicólogo, sí, claro, totalmente. Referir. Que ese ha sido, como un poco no la rivalidad, pero sí la pugna entre los psicólogos y los psiquiatras, que ellos pues a veces tienen sus discrepancias y diferencias. Es que yo pienso, perdona que te interrumpa, que el psiquiatra ve más la parte física, la envoltura nuestra, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pero no, hay partes ahora también con la física cuántica y todos los elementos cuánticos, que hay partes sutiles que parece que son tonterías, y entonces ahí está el sentimiento, y entonces eso nunca se estudia. Ustedes lo estudian. Es que esa es la crítica. La crítica va por ahí. El hecho de que se pretenda tener un análisis más completo, que se pretenda tener como una visión más integral y más holística del ser humano, y que podamos atender sus diferentes partes, porque hay, por ejemplo, volviendo con el tema de la depresión, la depresión no se cura solamente con fármacos, si no vas a terapia, si no estableces un sistema, un entorno y demás que te ayude a salir de ahí. El fármaco solo no hace el trabajo. Y entonces ahí es donde está la discrepancia. Pero entonces te dan un fármaco sobre el otro. Porque yo he visto anuncios donde te dieron un antidepresivo, pero tú estás disimulando tu felicidad. Y entonces te dan otro más para que entonces, para que lo que no te hace te lo haga el otro. Pero es que, Rafa, este tema es tan complicado y tan complejo porque precisamente octubre es el mes de la concienciación sobre la salud mental. Y entonces la salud mental es un tema que, por suerte, se ha puesto de moda. Y eso es importante porque lo trae a la superficie y empezamos a hablar más de esto. Porque a pesar de ello, la salud mental sigue siendo un tabú. Entonces, partimos de que la salud mental es un tabú. Luego de eso, los profesionales de la salud del área no trabajan en conjunto. No hacemos equipo para entonces movernos en la misma dirección, que debería ser procurar el bienestar de los pacientes. Entonces, no se trabaja en esa dirección. Hay un tema farmacológico terrible y de la industria
farmacológica y los negocios, ¿no? Sí. No se diseñan terapias holísticas o terapias completas que sean integrales, que ayuden a las personas a estar bien. Y por último, y para mí, voy a decir que más importante porque es el área que yo promuevo, el tema de la prevención. Okay. La educación y la prevención están muy venidas a menos. Hay un tema con la educación que ya se da por sentado, que no se procura, y lo vemos con el sistema educativo del país, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, hay un tema también de la concienciación. Si yo no tengo hijos, pues el tema de la educación no es importante porque yo no tengo niños. Claro. Hay ese tipo de asociaciones que son totalmente incorrectas. Y con el tema de la salud mental, no hay la educación adecuada, no se promueve la prevención. ¿Y cómo se promueve la prevención de la salud mental, o sea, de tener salud mental? Prevenir el perder la salud mental. Tal cual, por ejemplo, un ejemplo es lo que hacemos los miércoles. Esas cápsulas, esos segmentos, miren, es importante, explicándole a la gente, es importante seguir estos pasos para poder mantenernos saludables. Hay cosas que parecen redundantes, pero no lo son. Alimentarnos bien, tener nuestras horas de sueño, evitar conductas de riesgo. Esa cantaleta. Sí. Esa cantaleta, ay Dios mío. Hacer ejercicio. Mover el cuerpo. Eso es fundamental. O sea, sí tenemos que poder generar hábitos que nos ayuden a mantenernos saludables, porque no es solamente del cuerpo, también es nuestro cerebro y es nuestro bienestar integral. Que no se le dé el enfoque a que eso es preventivo. No. O sea, tú saber bien que tienes que cuidarte, que tienes que tomar tu tiempo. Y yo sé que tú también, dentro de todas las cosas que tú haces, también eres instructora de yoga. Sí. Por eso es que tuve que aparcar el teatro. Pero el yoga, yo recuerdo que cuando llegó a Mayagüez, yo era un muchachito. Y yo me metí a las clases de yoga. A las 5 de la tarde las daban. Yo salía de los trabajos de verano, lo que fuera, iba, y yo me sentía, yo era súper flexible. Yo podía pegar la cabeza a las rodillas con el uso de la yoga constante. Pero qué bien uno se siente y está tan subestimado, porque eso yoga, eso es de gente espelucada, eso de los que pachulí, como le dice la gente por ahí. Cualquier cosa. Ay, verdad que me tengo que autorregular porque a mí me dan ataques de risa y hay que parar. Divino, nos divertimos. Y hay que parar el estrés. Ok, vamos a respirar, volvemos. A ver, el tema del yoga. El yoga me parece que ha pasado como por distintas instancias y distintas opiniones. Y hay un tema también de cómo esto es una práctica sagrada. Y cómo al llegar también a los Estados Unidos, pues se comercializó muchísimo. Y entonces esta situación entre la comercialización del yoga y la mitad con la comercialización, que le quita no solamente como poder, prestigio y la razón principal de por qué existe. Y por otro lado, la gente que piensa que es para los hippies, que eso sabrá Dios qué cosa, que yo no voy a hacer eso es como peligroso, yo no me voy a poner patas arriba. Que no le hace sentido a la gente, porque regularmente pues tenemos el hacer pesas, el hacer push-ups, pero esos movimientos lentos y los movimientos también de estiramiento que tiene el yoga, de estimular áreas que nunca estimulamos. Claro, porque de entrada el yoga es lo opuesto al gimnasio, porque en el gimnasio contraemos los músculos y en el yoga los alargamos. Y ese balance permite, esto no es una invitación a que dejen el gimnasio, por favor, no, pero ese balance permite que la reducción de las lesiones, que nos mantengamos precisamente en balance. Que van de la mano. Totalmente. El hacer ejercicio de pesa quizás en el gimnasio, totalmente. Si haces yoga también, te pueden ayudar primero a relajarte y segundo a mejor función muscular. Totalmente, y el yoga ahora debería hacer más sentido que nunca, al igual que la meditación, porque el yoga es una meditación activa. Estamos meditando mientras movemos nuestro cuerpo y lo logramos gracias a conectar con la respiración. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad demasiado acelerada. Estamos todo el tiempo apagando fuegos. La gente, tú le dices, vamos a sentarnos a meditar y obviamente se echan a reír. Hasta a mí me da risa, porque ¿cómo
¿cómo yo de venir, de estar corriendo de un lugar a otro, de estar súper acelerada, voy a sentarme ahí de la nada, supuestamente inhalar y exhalar y ya estoy modo zen? No, no funciona así. Y ahí también el yoga juega un rol fundamental porque nos permite precisamente a través del movimiento ir poco a poco bajando revoluciones, calmando nuestro sistema nervioso, conectando con nuestra respiración, pero con una respiración calmada. Claro. No la respiración con la que llegamos, que por cierto no es la adecuada, porque al acelerar el ritmo de respiración no llevamos suficiente oxígeno al cerebro. Okay. Y entonces no nos damos cuenta que no estamos respirando adecuadamente. Pero yo pienso que la gente, en la mayoría de todos, no sabemos respirar. Es lo que hacemos continuamente, pero no estamos conscientes de la responsabilidad y de lo que está haciendo la respiración. Totalmente. Y es como es lo que nos mueve todos los días y no sabemos cómo controlarla. Entonces, cuando tú te sientas, pues, por ejemplo, una oración, cuando tú te sientas a rezar, eso es una meditación pasiva. Sí. Más que el yoga, que entonces sería una meditación activa. Sí, claro. Y por eso es importante parar, pausar y ayudarse. También hay ahora lo que se llama el breathwork o el trabajo de respiración, que nos ayuda también como a enraizarnos, a aterrizar, a bajar revoluciones, a calmar el sistema nervioso. Pero todo eso requiere de práctica, requiere que hagamos el hábito, requiere que nos disciplinemos. Y yo insisto mucho en que hay un tema de que nos toca hacer el trabajo. Y los seres humanos muchas veces no queremos hacer el trabajo. Sí, porque yo pienso que también vivimos, como tú dices, tan acelerados que el parar nos parece que estamos perdiendo el tiempo. Algo no estoy haciendo. Y si yo me tomo 10 minutos y me encierro en un sitio y empiezo a hacer inhalación, que yo lo hago de vez en cuando y funciona porque funciona. Claro. Te calmas, pero para tú tomar la decisión de sentarte y decir, vamos a calmarnos, vamos a respirar. Entonces la mente se te va a pensar en otras cosas y la gente dice, perdí la concentración. Y no. No importa que, o sea, de eso se trata. Los pensamientos van y vienen, van y vienen, van y vienen. No podemos pretender porque es que no nos tenemos paciencia y no nos tenemos amor. Yo no puedo pretender, llevo 2 días meditando y ya voy a flotar. Voy a flotar. No vas a flotar, te prometo que no vas a flotar. Entonces, ¿dónde queda la paciencia? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la compasión? Vamos a esperar, esto es un proceso. Lo bueno toma tiempo y lo bueno tiene, claro. O sea, pasamos trabajo. Bueno, y yo comparándolo otra vez con el gimnasio, tú no te metes un día, hay gente que lo pretende hacer eso, y van y se comen las máquinas un día y le meten a otro y después al otro día no pueden hacer nada porque están muertos. Igualmente, pues me imagino que será con el yoga, que no le tienen la paciencia de Dios mío, yo ahí sentado respirando, ¿qué gano yo con esto? Sí, es que tampoco, o sea, nos bombardean todo el tiempo en las redes sociales y en todas partes, que todo es rápido. Y las cosas que valen la pena en la vida no son así. Y lo natural toma tiempo. Un niño no se hace de hoy para mañana. Un niño toma 9 meses en que se gesta completamente. O sea que es un proceso. Y todas las cosas de la vida son procesos. Pero la consigna actual es que no, que de alguna manera u otra yo puedo obtener las cosas rápidamente. Como rebajar ahora. Exacto. Te das un puyazo de magnetide y vámonos. Eso es un gran ejemplo. Vámonos, que ya perdí el peso. Miren, eso es bien peligroso. Estamos jugando con nuestra salud y nuestro cuerpo, pero estamos tan inmersos en la cultura de lo rápido, de lo desechable, que hemos perdido, ¿verdad?, el poder valorar el proceso. Y Diendo, ¿por qué estamos tan mal educados? ¿Y por qué tu plataforma se llama Mal Educados? Mal Educados se llama así porque, primeramente, cuando yo pensé en el nombre que iba a tener, literalmente hice una meditación. Y el nombre llegó solito. Llegó solito y la explicación también. Y está todo relacionado a que, bueno, originalmente Mal Educados no estaba enfocada la misión en educar para promover la salud mental, sino que cuando nosotras creamos la organización, Viviana Rivera Rondón y Natalia Colón Figueroa, las tres nos unimos y entonces creamos esta organización en plena pandemia para también aprovechar el espacio y la pausa. Y lo que queríamos era tratar de aportar a las deficiencias educativas. Y el nombre, porque Puerto Rico es un archipiélago y la educación ha estado, digamos que expuesta
a los vaivenes políticos. Okay. Entonces era todo como esta cuestión del oleaje, los vaivenes, la educación, y por eso es que se llama Mar Educados, aparte de que hacemos el cambio de la L por la R, de la mala educación, que ahora es más, yo pienso que hay un tema con el sistema educativo y la historia del sistema educativo en Puerto Rico, pero ahora estamos en un momento terrible y bastante crítico. Y más con todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Como las pandemias, María, y todo lo que sigue pasando, que la educación siempre se... Claro, y no hemos salido como de ese hay un rezago brutal entre los jóvenes en términos de la ciencia y lo básico, que debe ser... En términos de todo, sin ánimos de irrespetar, por ejemplo, el trabajo ni de los directores, las directoras, los maestros, hay muchos comprometidos que van todos los días y dejan la vida allí, y mi admiración y mi respeto para ellos, pero las escuelas están obsoletas. Las escuelas en su mayoría se han convertido en centros de cuidado que están completamente enajenadas de las necesidades que tienen los estudiantes actuales. Y yo no, y ni hablar... el currículo hay que revisarlo, el tema es que no es un currículo vigente, pertinente y necesario para las necesidades que tienen los estudiantes actualmente. Ni hablar el tema, no se atienden los temas, por ejemplo, de la salud mental. Que de la ansiedad. Que es un tema crítico entre los niños y los jóvenes. Los jóvenes están cada vez más ansiosos y los niños también. Y yo imagino que toda esta gente, todos estos niños que nacieron del 2000 para acá, que lo que han visto es trauma, calamidad tras calamidad. No tienen esperanza para vivir, y eso a mí me preocupa mucho, porque cuando yo era pequeño había un futuro, había una esperanza, había alegría, porque íbamos a ser mayor y íbamos a tener a hacer cosas, íbamos a crear cosas. Ahora dicen, pero si todo, desde que yo nací, me dijo un amigo, desde que yo nací siempre estoy escuchando que las cosas están malas. Yo lo he conversado en distintas instancias, como recordándonos, diciéndole, yo tuve una infancia tan bonita. Mis papás se esmeraron porque mis hermanos y yo tuviéramos una infancia bien bonita, y yo digo que también cuando las cosas se ponen difíciles, ya de adulto, tener claro, esos recuerdos también y toda esa base sólida, claro, de donde uno se agarra y se sostiene para cuando las cosas de adulto aprietan. Yo pienso que yo he pensado igual, y digo, lo único que todo ser humano debe tener garantizado es una niñez feliz, porque de ahí tú te agarras para el resto. Tú de momento te vas y piensas, cuando yo jugaba en el campo, yo me crié en el campo, cuando yo jugaba, cuando yo brincaba, mis amiguitos, las sensaciones que yo tenía en ese momento, y si no las tengo de chiquito, nunca las voy a poder vivir. Sí, eso a mí me hace pensar mucho en la película de Peter Pan, en los happy thoughts o los pensamientos felices, que era lo que ellos como que invocaban para poder volar. Okay. Entonces, esa analogía con el tema de nuestros recuerdos felices como base para poder continuar en la adultez es fundamental. Y entonces nuestros niños no están teniendo eso. Nuestros niños están abandonados hasta cierto punto a su suerte, porque incluso los que viven con sus padres, no todos obviamente, pero una gran mayoría, papá y mamá no tienen tiempo para atenderlos. O sea, son huérfanos que viven con sus padres, porque el mismo sistema también ha empujado el ritmo de vida acelerado, que los padres no tengan el tiempo suficiente, no hay una red de apoyo. Antiguamente se criaba en comunidad, ya no se cría en comunidad. Exacto. Y después le preguntan a la gente que por qué no quieren tener hijos. Que tú aprendías de tu vecino, aprendías de tus abuelos, de tus tíos, de todo eso. Había una red de apoyo. Y la crianza era más completa y ese apoyo era importante en el desarrollo de los niños. Ahora los padres están solos. Entonces, están solos con todo lo que está pasando, que no es fácil en el contexto de Puerto Rico, con todos los retos y demás. Y los niños pues están un poco a merced de las circunstancias, de la tecnología, que viene a ser la niñera y la abuelita y todo el mundo. La tecnología vino a sustituir a la gente en el tema de la crianza. Pero entonces la tecnología no tiene sentimiento. La tecnología no tiene sentimiento, la tecnología hace estragos con nuestro cerebro, sobre todo con lo relacionado a los cerebros en formación de los niños y de los jóvenes. Oye, precisamente que están, perdona que te interrumpa, pero que están tratando de evitar que los niños, están o tratando de comprobar
que es una adicción y que les afecta el cerebro, les da mucha ansiedad cuando no tienen el teléfono, cuando no tienen la tablet, y eso para mí es espantoso. Sí, porque sobre todo el tema de las redes sociales lo que hace es que nosotros empecemos a segregar dopamina, que le dicen la dopamina barata, la ficticia. Entonces, ¿qué sucede? Ese neurotransmisor es el que se supone que segreguemos cuando estamos compartiendo con la gente, cuando está sucediendo esto. Una interacción. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy todo el tiempo aquí, scrolling down, segregando dopamina. Es como si el cerebro ya hubiese hecho el trabajo, ya no tengo necesidad. O sea, cuando yo suelto el teléfono, ya no quiero ver a nadie, ya no quiero hablar con nadie. Pero lo malo es también, por ejemplo, la dependencia. Porque, claro, porque crea adicción. Se nos va la luz y no hay wifi. Está la gente desesperada. Desesperada, ya no se juega cartas ni juegos de mesa. Porque las redes sociales vinieron a sustituir las interacciones cara a cara y nuestro cerebro está viendo cómo puede procesar eso de la mejor manera posible, pero no lo está haciendo bien porque al segregar esa dopamina, volvemos, estamos inmersos en el teléfono y nos perdemos de la interacción social y eso tiene efectos terribles porque luego entonces empieza esta sensación de tristeza, de soledad, de vacío que no podemos entender. Pero es que estamos solos, porque estamos todo el tiempo acá y cuando lo soltamos no tenemos ya energía para encontrarnos con los demás. Y a lo mejor no tenemos tampoco las herramientas para poder entender lo que estamos viendo. A mí de verdad que las redes sociales, a mí me gusta hasta cierto punto. Claro. Pero me veo en mi casa que, por ejemplo, me meto en Instagram, puedo ver par de historias. Pero ya cuando la gente empieza a hablar necedades, de verdad que no puedo con eso, lo tengo que poner a un lado. Y mejor me pongo a ver un YouTube de unas vistas o de algo bonito y le doy rienda suelta a la imaginación. Es que esa es otra situación. El tema de, como estamos tan inmersos en las redes y la educación está tan comprometida, la gente, digamos que estamos cada día menos inteligentes y menos conscientes. Entonces, el meme está chévere, nos da mucha risa y qué bueno, pero no todo puede ser el meme y yo estar comentando por cada cosa que vi o cada video raro que vi o cada cosa como si yo tuviera derecho a hacer eso también, ¿no? Porque también hay el tema de los comentarios negativos y la gente... Yo siento que en las redes como que no se aprovecha el tiempo. Volvemos, el meme está chévere, estar viendo videos de bailes y cosas también está chévere. Pero no todo puede ser eso. No, y aparte, ahora que mencionan los comentarios, yo casi nunca leo comentarios, pero tengo amistades que sí dicen, ahí es que están los verdaderos chistes en los comentarios, lo que dice la gente, que puede ser muy cruel. Totalmente. Y tú ves una situación que la normalizas y ves dos personas que se asustan o que le hacen una broma de mal gusto y tú te ríes y después abajo, o una persona que no tiene dientes en todos los comentarios abajo, criticando a esa persona. Entonces, si tú te identificas con el comentario, piensas que los demás, porque tú no tienes un diente, te van a estar o sea, es terrible. Sí, es que se ha normalizado, se ha normalizado que se suba todo a las redes. Horrible. Todo, no hay filtro, no hay edición, no hay nada. No, y los jóvenes son muy vocales también. Dicen cosas que yo no sé si lo dicen hoy, de aquí a 10 años, van a pensar igual. Y eso se queda ahí. Yo he pensado mucho en eso. Gracias a Dios, al universo, que cuando yo estaba en mis 20s, o sea, cuando yo estaba en mis 20, eso no estaba... No. Y más gracias le doy yo, que cuando estaba en mis 20, muchachos, se podía... Eso no estaba documentado. Y nadie se enteraba, porque eso moría contigo, a ver, lo que tú hicieras. Para aclarar, no pasó nada ilegal. No, pero tiene una vida privada. Sí, la privacidad, número uno. Y número dos, en mi caso, con el tema de la multiplicidad de intereses, yo siento que yo he sido muchas personas. Esta es mi versión. Ustedes en Maleducados tienen un podcast, ¿verdad? Nosotras arrancamos con el podcast un poquito para atrás. Eso fue una locura porque cuando creamos la organización... Pues obviamente con emoción y con ilusión, desde también el lugar donde nosotras estábamos en términos profesionales, nuestra experiencia trabajando en distintas organizaciones sin fines de lucro, coordinando proyectos, pero nada nos preparó para lo que realmente es.
En el camino tuvimos que seguirnos capacitando, sobre todo con el tema administrativo. Crear y administrar una ONG no es lo mismo que una empresa regular. Hay como muchos detalles que son bien, bien importantes. Aparte de la complicación de la recaudación de fondos, ¿no? Sobre todo si, o sea, muchas organizaciones sin fines de lucro se crean porque pues la persona es millonaria o tiene un fondo y entonces decide ayudar y demás. Ese no era nuestro caso. Sí, tienen que buscarla. Aquí nadie es millonario, por favor, para aclarar ese punto. Entonces, nada, cuando arrancamos, bueno, vamos que cada una tenga su propio proyecto. Eso es bien lindo decirlo. Cuando entonces uno se convierte en project manager, no. ¿Cómo vamos a tener 3 proyectos arrancando? Entonces uno de los proyectos era el podcast. ¿Qué pasa? Estamos empezando, yo estoy a la cabeza, ese era mi proyecto y lo sigue siendo, pero es un poco como con lo del teatro, el estar en tantos lugares, en tantas instancias a la vez, pues hay que escoger. Como dicen, no se pueden asar 2 lechones a la vez porque uno se te va a quemar. Y eso nos pasa. Mira, no, el tema de la experiencia de aprendizaje en el camino ha sido, yo digo que ha sido otra universidad, porque todo lo aprendido acerca de la gente, acerca de la administración, acerca de cómo funciona el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, los retos que tenemos, cómo funciona el país. Yo creo que en toda la preparación en ciencias sociales que yo tuve en el bachillerato, es equivalente a la experiencia, o debo decir, la experiencia con Mar Educado es equivalente a toda la preparación que yo tuve en ciencias sociales en el bachillerato, porque todo esto de Mar Educado a mí me ha permitido como monitorear socialmente el país también. Y sí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y de muchos retos. Y retomando tu pregunta, porque yo sigo hablando, yo sigo hablando y hablando. Sí tenemos el podcast y nos encantaría poder retomarlo. Pero hay uno donde ya tú tienes parte de que la gente puede acceder y puede ver lo que ya grabaste en algún momento. Sí, está en Spotify, está disponible los episodios, creo que son como 5 o 6. Nos encantaría poderlos retomar. Ahora, ¿verdad? Con el enfoque hacia la salud mental, nos encantaría poder hablar de distintos temas, entrevistar a otros profesionales de la salud para que el proceso educativo sea más completo. Necesitamos el funding. Si alguien está interesado en apoyarnos, todo se va a utilizar para la causa, por favor y gracias, que esa es otra cosa. También hay un desconocimiento de las organizaciones, sobre todo cuando somos pequeñas. Las organizaciones no podemos ni debemos trabajar gratis. O sea, no, hay un tema vamos a separar lo que es el trabajo voluntario de la vida real. Una cosa es el trabajo voluntario, que sí es bonito, es importante, cuando usted tiene el tiempo, cuando usted puede, claro que sí, el país lo necesita, pero en el contexto de lo que es la fuerza laboral del país, pretender hacer el voluntariado es como difícil y yo digo que hasta violento. Porque hay que generar dinero, necesitamos seguir hacia adelante y no al contrario, yo creo que cuando uno está buscando ayudar a mejorar el país desde la instancia que sea, en vez de tanta restricción económica y de pensarse que debiera hacerse gratis, por el contrario, un poco como con el tema de los maestros, que deberían ser a quienes más les paguen. Claro, eso es así. De verdad que el tiempo nos traiciona, me están indicando que nos traiciona el tiempo, pero nos gustaría mucho volver a conversar, porque se nos quedan muchas cosas en el tintero. Me gustaría que conversáramos un poco también sobre las diferentes emociones que que los seres humanos podemos y debemos conocer y no sentirnos solos, que es bien importante. Sí, podemos hablar de cada una de ellas, esbozarlas. Así que quedas invitada. Yo vengo feliz, porque me encanta estar acá y de verdad es un placer y un privilegio. Gracias, y ha sido una conversación bien chévere. De verdad que me quedaría un rato porque eres espectacularmente divina para conversar. Gracias por estar con nosotros. Gracias Marta. A ti. Bueno, nos vemos los miércoles. Los miércoles, en un buen día a través de WIPR. Nosotros estamos de 8 a 10 de la mañana por WIPR aquí en Puerto Rico.
te doy las gracias una vez más y por traernos tu experiencia, porque yo quería conocerte a ti. La traje por Mar Educado, pero es que yo sabía que ella tiene muchas cosas que decirnos. Gracias, Marta, una vez más. Gracias. Ustedes los esperamos en una próxima edición de Mar, digo, de Mar Educado. Desde aquí, estoy Mar Educado yo.